Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Valentina Reyes y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Clínica Santa María, especialistas en ti, Scotiabank y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Duna, noticias y sonidos de tu mundo. Son las 7 de la mañana en punto, es día viernes 24 de enero del 2025. Buenos días, escuchas Duna en el 89.7 en Santiago, en Valparaíso en el 104.1 FM, en Concepción en el 90.1 y Puerto Montt en el 99.7. Revisamos el pronóstico del tiempo, tenemos 14 grados a esta hora y atención porque viene un fin de semana marcado por altas temperaturas. Para este viernes esperamos una máxima de 34 grados, lo mismo para el día sábado 25 de enero, para estar preparados para enfrentar el calor de esta época de verano. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Hoy presente en la agenda la citación a declarar a la senadora Isabel Allende, esto por la investigación que lleva adelante la Fiscalía respecto de la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende. También continúa la tramitación de la reforma al sistema de pensiones, esto en la Comisión de Hacienda del Senado. Es algunos de los temas en los que hay que poner atención este viernes. Antonella Zafirio, ¿cómo estás? Terminamos al fin la semana, ¿no? Buenos días. Hola, Vale, buenos días. Sí, mira, una semana muy pesada, la verdad. Yo debuté en los programas, así que con harta preparación, ya estoy feliz de que sea fin de semana. Pero una semana de desafíos. Sí, amo mi trabajo. Que quede claro, de pero estoy muy feliz de que llegue el fin de semana. Sí, es merecido descanso, Antos, merecido. Vale, ¿sabías que el fin de semana acá en Santiago van a haber 34 Eso estaba grados? revisando, hoy y mañana, 34 grados, así que si tú prepararse. puedes escapar, Me escaparé, pero la gente que no pueda, me protector parece, solar. Sí, hay que tratar de cuidar aquello. Sí. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo en otras ciudades? Ya revisamos Santiago, ¿cierto? 34 de máxima hoy, 34 de máxima para mañana, 33 el domingo. ¿Pero qué pasará en Valparaíso, Concepción y Puerto Montt? Mira, te cuento, en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar en el dial 104.1, la máxima hoy será de 25 grados. Durante la mañana estará despejado con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, mientras que en la región del Biobío, donde nos pueden escuchar en el 90.1, se espera una máxima también de 25 grados, específicamente en la ciudad de Concepción. Y más al sur, en Puerto Montt, donde también nos acompañan en el 99.7, se esperan 19 grados de máxima y además van a haber cielos nublados con chubascos aislados. Ahí está entonces el pronóstico del tiempo para Santiago, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt. Qué agradable el tiempo en el sur del país, ¿cierto? Pero bueno, también hay que disfrutar del verano. Hay panoramas, hay alternativas. Si uno puede salir de Santiago, siempre es una buena noticia. Lo decíamos, citación a declarar de la senadora Isabel Allende. Continúa la tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado. Y en otros temas, el presidente Gabriel Boric usará la facultad constitucional del artículo 32, número 2 de la Constitución para citar al Congreso a sesionar en la semana distrital y con esto buscar que se despache el proyecto de la reforma de pensiones. Además, otro de los temas importantes que está en la agenda de noticias es lo que ha pasado con la desarticulación de una de las células del Tren de Aragua y lo que hay detrás del crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda. El 21 de febrero se cumple un año de este secuestro y posterior asesinato del teniente venezolano y según la investigación de la Fiscalía, aquí estaría un móvil político presente y habría sido el mismo ministro Diosdado Cabello quien habría dado la orden respecto a este tema. Vamos a estar hablando de esas noticias, por supuesto, en Duna, pero cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, Antonella Zafirio nos cuenta nuestros titulares. 5 estaciones de la línea 2 del metro de Santiago permanecen sin servicio debido a una falla técnica afectando Santa Ana, Los Héroes, Toesca, Parque O'Higgins y Rondizoni. El servicio opera entre Vespucio Norte y Calicanto y entre Franklin y Hospital El Pino con combinaciones suspendidas en Santa Ana y Los Héroes. Red Movilidad implementó buses de refuerzo en rutas paralelas para mitigar el impacto en los usuarios.
La ministra del Interior, Carolina Toá, informó que el gobierno recurrirá a la Corte Penal Internacional si es que se confirma que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, fue quien habría encargado y pagado por el secuestro del exteniente Ronald Ojeda, que estaba asilado en Chile. Relacionado a lo anterior, la formalización de los imputados por pertenecer a la organización criminal Los Piratas, cédula del Tren de Aragua, desarticulada en parte ayer en Santiago, se amplió para el lunes 27 de enero. Se les acusa de al menos 10 causas por secuestros, homicidios y extorsiones. Por eventuales delitos económicos, la justicia decretó arresto domiciliario total y arraigo para Álvaro Jalaf y arresto nocturno para su hermano Antonio, rechazándose la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. En el marco de la reforma a las pensiones que tramita el Congreso, el Ejecutivo informó que el presidente Gabriel Boric hará uso de su atribución para citar a la Cámara de Diputados durante la última semana de enero para que se pronuncie en torno a la iniciativa. La ministra de Defensa, Maya Fernández, optó por guardar silencio durante su declaración ante el Ministerio Público en la investigación sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Esta diligencia se llevó a cabo de forma telemática y se enmarca en una denuncia presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana. El Frente Amplio anunció que no respaldará una eventual repostulación de la diputada Maite Orsini al Congreso en las elecciones parlamentarias del año 2025. Esta decisión ocurre tras una denuncia contra Orsini por acciones relacionadas con su expareja Jorge Valdivia, que incluyen comunicaciones con autoridades y denunciantes. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al mandatario salvadoreño Nayib Bukele durante una llamada telefónica, destacándolo como un ejemplo en la lucha contra la inmigración ilegal y bandas criminales como el Tren de Aragua. La Casa Blanca informó que ambos líderes discutieron temas clave que afectan a la región. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y partimos de inmediato con las noticias en Duna en Punto, porque el ministro Álvaro Elizalde anunció que el presidente Gabriel Boric va a usar la facultad constitucional que le permite invocar a la Cámara para que sesione de forma extraordinaria la próxima semana. ¿Qué busca la moneda? Que se tramite luego la reforma al sistema de pensiones que sea despachado a ley durante el mes de enero. En caso contrario, la iniciativa podría quedar postergada para marzo debido a que, recordemos, en febrero el Congreso entra en receso legislativo. Desde que existe esta norma, que fue incluida en las reformas constitucionales de 2005, las autoridades parlamentarias no tienen recuerdo de que alguna vez haya sido necesario que un presidente de la República obligue al Congreso a sesionar. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los comités de la Cámara de Diputados estaban dispuestos a sesionar la última semana de enero, que según el calendario estaba destinada al trabajo distrital, la bancada del Partido Republicano, representada por los diputados Luis Sánchez y Cristian Araya, no dieron la unanimidad para que en esos días se votara en último trámite la reforma al sistema de pensiones. Ante esta situación que les estamos contando, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunció que el presidente iba a usar esta facultad constitucional, que está establecida en el artículo 32, número 2 de la Constitución, que señala que el mandatario puede pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. Tenemos declaraciones del ministro Álvaro Elizalde que se refirió a esta decisión del Ejecutivo. La presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, solicitó la unanimidad de los comités para poder trabajar todo el mes de enero. Así se ha hecho en años anteriores. Si ustedes ven lo que se decidió el año pasado o el año antepasado, si bien la última semana de enero era semana distrital, la Cámara decidió sesionar y legislar esa semana, previa al receso legislativo del mes de febrero. No obstante, esta vez no fue posible porque un partido, en particular el Partido Republicano, se opuso a dicho acuerdo. Y por eso el gobierno ha resuelto, el presidente de la República, hacer uso de las facultades que le confiere la Constitución para solicitar que sesione una Cámara en particular, en este caso la Cámara de Diputados, para el despacho del proyecto en el mes de enero. De todas maneras, las coordinaciones específicas las estamos realizando a través del diálogo con la mesa de la Cámara de Diputados y también con la mesa del Senado para tener certeza de cuándo se va a despachar el proyecto por el Senado.
Hasta ahí las palabras del ministro Álvaro Elizalde. Lo cierto es que este proyecto está en su trámite en la Comisión de Hacienda del Senado. Recordemos que el día miércoles el Consejo Fiscal Autónomo entregó 11 riesgos para la sostenibilidad fiscal que tiene implícito este proyecto de reforma de pensiones, y en esa oportunidad el ministro de Hacienda se comprometió a incorporar cambios a la iniciativa recogiendo estas alertas que levantó el Consejo Fiscal Autónomo. Este jueves se concretó. Un primer ajuste se relaciona con el primer riesgo que levantó el Consejo Fiscal Autónomo. Se trata sobre la fuente de ingresos permanentes adicional que contribuye a financiar los gastos permanentes de la reforma de pensiones. En este caso es la Ley de Cumplimiento Tributario, que en régimen que se espera que esta ley recaude el 1,1% del PIB por año. Sin embargo, en la presentación del CFA se resaltó el hecho de que existe cierta incertidumbre respecto de la cantidad a recaudar y de la gradualidad con que esto se va a concretar. Según el Consejo Fiscal Autónomo, esta recaudación es requerida no solo para nuevos gastos en materia previsional. La recomendación del CFA en su momento fue que debe existir un calce entre los ingresos y los gastos. Dado esto, lo que se ha señalado desde el Ministerio de Hacienda es que se buscará que la gradualidad el aumento en la cotización pase de 9 a 11 años dependiendo del cumplimiento del cumplimiento y también de la recaudación de la ley de cumplimiento tributario. Vamos a ver cómo continúa entonces esta tramitación. Lo cierto es que a pesar de los acuerdos se habla de ciertos votos de senadores de Renovación Nacional que no respaldarían la iniciativa. Vive momentos importantes la reforma al sistema de pensiones. Continúa su tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado. 7:10. Escuchas Duna en Punto. Y hablemos de la carrera presidencial porque ayer hubo acto del Partido Republicano en la sede del Congreso en Santiago. En el Salón de Honor, entre banderas y gritos de Kast presidente, fue recibido José Antonio Kast, el candidato de ese partido a la presidencia de la República. Hay que señalar que este es el tercer intento de José Antonio Kast por llegar al Palacio de la Moneda. Ha dicho Kast que no sería candidato por cuarta vez, por lo tanto podemos inferir que este es el último intento. Lo que dijo en este acto Kast es que van a presentar un plan integral para recuperar la seguridad en todo el territorio. Además, dijo que acá el rol del Estado debe ser de garante público y habló de las protestas del año 2019, donde dijo, solo el Partido Republicano defendió el accionar de Carabineros. Además, indicó que los últimos gobiernos, incluidos, dijo Kast, los que tenían inclinaciones supuestamente responsables, no tuvieron la valentía de hacer las transformaciones profundas para modernizar al Estado. Pero acá en la carrera presidencial no solo está presente el Partido Republicano. Por ejemplo, ¿qué pasa en el oficialismo? Hay senadores del Partido Socialista y el PPD que están firmando una carta en conjunto para presentar un candidato presidencial. Acá quien no estuvo muy contenta, según reporta el diario La Tercera, es la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, pero lo cierto es que ya hay movimientos mirando a la carrera presidencial. ¿Y qué pasa en el Frente Amplio? El Comité Central del Frente Amplio ha sesionado y la expectativa era hablar de cómo dar forma a la carrera presidencial de este año. Para ordenar la discusión, la directiva de la colectividad, encabezada por Constanza Martínez, trabajó en un documento que lleva el nombre Marco para el Debate Presidencial 2025, que pretende orientar el debate. La pregunta que quiere responder el Frente Amplio es: ¿cuál es el escenario presidencial 2025 y qué objetivos tiene el Frente Amplio en la disputa presidencial? Así se va armando entonces esta carrera que, recordemos, en Chile Vamos, ya está la proclamación de RN y de la UDI de Evelyn Matei como su candidata presidencial. Lo cierto es que los candidatos que ya están consignados o que ya han recibido los respectivos respaldos tomarán unos días de vacaciones en febrero, pensando en un año intenso que va a arrancar en el mes de marzo. 7:13 a.m. Estás en Duna en Punto. Y hablemos de la desarticulación de una de las células del Tren de Aragua que estaría involucrada en el secuestro y crimen del teniente Ronald Ojeda, ocurrido el 21 de febrero del año pasado. Quien ha liderado la investigación es el fiscal Héctor Barros y ha indicado que acá estaría involucrado detrás del móvil de este crimen el gobierno venezolano. Habría, según lo que ha trascendido, más de un testigo que ha señalado que para asesinar al ex militar venezolano hubo un pago y que además esta orden venía del número 2 del régimen de Maduro. Estamos hablando de Diosdado Cabello. El gobierno chileno solo estaría a la espera de las
de las piezas del expediente que se liberen para denunciar a Venezuela en la Corte Penal Internacional. Y así lo anunció ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, en el Palacio de la Moneda. Héctor Barros, el fiscal del equipo contra el crimen organizado, confirmó que uno de los antecedentes más graves del caso que investiga desde febrero del año pasado apunta justamente a esto, a la relación del régimen venezolano con este crimen. La ministra Carolina Toá dijo que si bien era una investigación en desarrollo, esperarían a que concluyera para dar por definitivos los antecedentes y que dijo que el gobierno de Chile va a tomar acciones ante esta situación. Tenemos las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá. Escuchemos. El fiscal nacional ha confirmado que hay antecedentes sustantivos en la investigación que generan esta vinculación, ¿no?, entre este delito horrendo y instrucciones, mandatos hechos desde autoridades de Venezuela. Es una investigación que está en desarrollo, ciertamente tenemos que esperar que concluya para dar por definitivos estos antecedentes, pero son antecedentes relevantes y son reiterados y los tomamos con toda su gravedad. Si esta investigación continúa confirmando esos elementos, ciertamente va a haber muchas definiciones que tomar. El Estado de Chile no va a dejar pasar este elemento sin tomar actitudes. Lo consideramos de una enorme gravedad si termina confirmado. Y vamos a evaluar todos los elementos, no vamos a descartar ninguno porque, como decía, es una definición que hay que tomar cuando los antecedentes estén completos. Sin embargo, hay cosas evidentes que haríamos una vez que esto tenga una confirmación, que es recurrir al Tribunal Penal Internacional. ¿Cuándo se podrían conocer más antecedentes de toda esta situación? El próximo lunes 27, cuando se formalice a los implicados, a los detenidos tras esta desarticulación de una de las células del Tren de Aragua. Entre las evidencias clave en este caso se desprende la de pagos para la ejecución de este crimen. El fiscal nacional Ángel Valencia ha señalado que hasta ahora en la investigación hay antecedentes que permiten concluir que este crimen habría sido por encargo y que ese encargo habría venido de autoridades de la dictadura venezolana, pero que la investigación, dijo Valencia, sigue abierta. ¿Quiénes son esas autoridades? Es un elemento de la investigación que tiene que seguir avanzando. En ese sentido, explicó que el fiscal Héctor Barros le ha confirmado a Valencia que efectivamente hay 3 personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano y a lo menos una de esas personas manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello. Una noticia en desarrollo, pero hay que poner atención a lo que pase el lunes 27 con la formalización de los implicados y los detalles que se puedan conocer en esta audiencia de formalización. 7:17. Estás escuchando Duna en Punto. Y hablemos de noticias internacionales, porque en esta primeros días en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump intervino este jueves en el Foro Económico de Davos. Lo hizo de manera telemática, eso sí, con la justificación de estar dando los primeros pasos de su gobierno. ¿Qué dijo ante esta instancia? Lo que llamó es a las empresas globales a fabricar en Estados Unidos o simplemente pagar aranceles. Así lo dijo en este discurso en el Foro Económico de Davos. Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel de montos variables. Eso avisó Donald Trump. El mandatario se excusó, lo reiteramos, por los primeros días de su investidura, pero prometió a las empresas que fabriquen en Estados Unidos los impuestos más bajos en la tierra. Mi mensaje, dijo Trump, a cada empresa en el mundo es muy simple. Vengan a fabricar su producto en Estados Unidos y les daremos entre los impuestos más bajos de cualquier nación en la tierra. Los estamos bajando sustancialmente. Trump también dijo que los aranceles dirigirán cientos de miles de millones de dólares, incluso billones de dólares a las arcas del Tesoro estadounidense. Son las 7:18. En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía. Y revisemos los indicadores económicos de hoy, viernes 24 de enero, porque la UEF está a 38.401 pesos, el euro 1.036 pesos, el dólar 987 pesos y el cobre $4,38 la libra.
Y revisemos también las noticias económicas, lo que trae el diario Financiero y Pulso. El Financiero nos habla de la venta de la clínica Puerto Varas. Ex socios del Banco Internacional buscan su salida de la empresa. La deuda del inmueble supera su patrimonio. Accionistas quieren vender la firma. Además, caso Factop, dice el Financiero, tribunal no acoge petición de la Fiscalía y dicta arresto domiciliario para los hermanos Jalaf. Y en materia de la reforma previsional, gobierno ingresa nuevas indicaciones a la reforma de pensiones para mitigar los riesgos advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo. Además, el Financiero nos cuenta de las esquinas comerciales más caras en Santiago, que se trasladan al sector oriente en desmedro del centro. Diario Pulso nos habla de la segunda mujer en liderar una división. Codelco designa a Claudia Domínguez como gerenta general de Radomiro Tomic. Además, indica Pulso, acreedores de WOM votarán hasta final de febrero para aprobar o rechazar plan de reorganización. Y Pulso también nos cuenta del fallecimiento de Alfonso Dulanto, exministro del gobierno de Ricardo Lagos y uno de los creadores del primer royalty minero. Son las 7:19. ¿Y por qué escuchamos a Aerosmith? Porque vuelve a los escenarios este 2 de febrero para participar en el concierto benéfico Jam for Jenny, organizado por la Fundación de Steven Tyler. El evento, que se realizará en Hollywood Palladium como parte del fin de semana de los Grammy, recaudará fondos para apoyar a mujeres sobrevivientes de abuso, además de beneficiar al Departamento de Bomberos de Los Ángeles en reconocimiento a su labor frente a los incendios forestales en California. La participación de Aerosmith llega tras un año complicado, marcado por la cancelación de su gira de despedida debido a problemas de salud de Tyler. A pesar de los desafíos, este evento solidario muestra que la banda sigue activa en momentos especiales, combinando música y acción comunitaria. Con los estadounidenses formados en Boston, clásicos de los 70, los 80, bueno, también los 90, nos vamos a una pausa en Duna en punto cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos. Antonella Zafirio vuelve a las 8 con los titulares. Nos vemos. Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería. La inclusión y la universidad no solo cambian vida de las personas, también enriquecen y transforman la minería. Mi nombre es Luis Tavilo. Soy Kimberly Contreras, soy minera y me encanta. Conoce más en compromisominero.cl. Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APB o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable, en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl. Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía. Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada. Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora. El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Sigue Duna en punto. 89.7 en Santiago y Duna.cl. 7 de la mañana con 22 minutos. Se informa que Metro está completamente operativo, así que ha volvido a la normalidad luego de un corte en el servicio de algunas estaciones de la línea 2. Información, por supuesto, importante a esta hora de traslados. Pero vamos a la política porque hay varias noticias en torno al Partido Republicano. Ayer hubo un acto de proclamación de José Antonio Kast como candidato presidencial, pero a la vez el Partido Republicano anunció esta semana que van a ingresar una acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández. Todo esto por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. Estamos en contacto con José Carlos Mesa, diputado y vicepresidente del Partido Republicano. Diputado, muchas gracias por tomar contacto con Duna en Punto. ¿Diputado?
¿Sí? Ahí está, sí, no lo escuchaba, lo saludo nuevamente, le doy la bienvenida a Duna en Punto para conversar, en primer lugar, respecto de la decisión del Partido Republicano de ingresar esta acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández. ¿Por qué? ¿Por qué toma esta decisión el Partido Republicano? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder conversar justamente de esto, porque fue una decisión que, como todas las veces que nosotros hemos presentado o anunciado una acusación constitucional, no siempre hemos terminado presentándola. Recuerda usted, por ejemplo, en el caso de la ministra de Salud, finalmente ella sacó al subsecretario al que nosotros estábamos solicitando la renuncia y desistimos de la acusación constitucional. Y en el caso del ex ministro Jackson, que finalmente renuncia. Y en este caso, después de haberlo analizado y haberlo estudiado el tiempo suficiente, llegamos a la convicción de que la verdad no existe explicación que pueda justificar la compra de la casa del expresidente Allende, de la cual la ministra Maya Fernández es una de las dueñas, que infringe flagrantemente la Constitución. Y hasta el momento, ni el Ejecutivo ni la propia ministra ha sido capaz de dar una explicación satisfactoria al respecto. O sea, el mismo día de ayer en que el Tribunal Constitucional acoge nuestra reclamación en contra de la senadora Isabel Allende, la tía de la ministra Maya Fernández, y en que la ministra Maya Fernández concurre a declarar en calidad de imputada al Ministerio Público y guarda silencio respecto de esto, si termina por convencernos de que efectivamente aquí hay una infracción grave a la Constitución y que por lo tanto amerita ser acusada constitucionalmente, ya que el presidente no hace uso de sus facultades y le pide la renuncia. ¿Cuándo presentarían esta acusación? ¿Cuánto demora redactarla y presentar la acusación constitucional, pensando que ya queda también poco trabajo legislativo, ¿no? Poco trabajo para el Congreso Nacional. Mire, ahora está en redacción, siempre estos textos toman un par de días en ser redactados y luego en ser revisados. Nuestro interés es que no quepa ninguna duda que después lo lean y tengan que votar finalmente el resto de los diputados esta acusación constitucional y eventualmente el Senado cuando tenga que ya definir la responsabilidad misma de la ministra. Y por lo tanto esto va a tomar algunos días. Y de ahí en más, cuando comienza la tramitación va a depender. Porque si, por ejemplo, nosotros la presentáramos este día lunes, que lo veo un poco difícil, si la presentamos el día lunes, y el día martes nos citan a votar, por ejemplo, el estado de excepción constitucional, que está proyectado así, ese día martes debiese darse cuenta en la sala y comienzan a correr los plazos. O sea, se sortean los 5 miembros de la comisión que la va a revisar, ¿cierto? Empiezan los 10 días para que la ministra conteste y luego de que conteste los 6 días para que sesione la sala y defina si es que finalmente acusa constitucionalmente o no. Si es que nosotros la presentáramos, por ejemplo, el martes en la tarde, y el presidente decide convocar una sesión especial el día, haciendo uso de la facultad del artículo 32, número 2, ¿cierto?, para votar pensiones, por ejemplo, se daría cuenta de esa sesión y ahí empiezan a correr los plazos. Y si nosotros la presentáramos después de esa sesión, se tendría que dar cuenta en la próxima sesión, sea ordinaria o especial, que probablemente sea la del 28 de febrero. Deberíamos ser convocados a votar un nuevo estado de excepción constitucional si es que el Ejecutivo decide renovarlo. Sí, diputado, ¿y ustedes han hablado, por ejemplo, con Chile Vamos u otras fuerzas de la oposición para presentar esta acusación en conjunto o va a impulsarla solo el Partido Republicano? Vamos hasta el momento a impulsarla solo. Yo ahí siempre hemos estado abiertos a si es que alguna otra bancada quiere sumarse en este esfuerzo, pero lo que nosotros vemos es que, a diferencia de otras acusaciones constitucionales aquí, es muy difícil que algún diputado, tanto de oposición, incluso como de gobierno, los diputados de centro izquierda, pueda desmarcarse de esta acusación constitucional una vez que nosotros la presentemos. El principal argumento que históricamente en estos 3 años el Ejecutivo ha esgrimido en contra de las acusaciones constitucionales que hemos presentado es que la acusación constitucional se trata de un instrumento jurídico y no un instrumento político. En el fondo buscando desechar, por así decirlo, nuestros argumentos políticos. Nosotros siempre hemos sostenido la naturaleza doble de la acusación constitucional. Es jurídica, pero también es política. Pero hoy día, en el caso de la ministra Maya Fernández, a nivel jurídico es incontestable que efectivamente se cumple la causa. Así que yo creo que muchos diputados de centro izquierda se van a enfermar ese día, se les va a echar a perder el auto, no
hacer. Les van a pasar un montón de cosas y yo creo que muchos no van a llegar a votar probablemente. Diputado, y acá han tenido conversaciones por lo menos de apoyo o conversaciones preliminares, ¿no? Porque todavía no está redactada, porque ya se han presentado otras acusaciones a figuras, a ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero no finalmente han terminado siendo un trámite, no han prosperado. Entonces, ¿cómo asegura el Partido Republicano que esto no quede en otra acción más, una acción política? Bueno, yo me permito disentir con usted que las acusaciones constitucionales del Partido Republicano han sido simplemente un trámite, porque no ha sido así. Hagamos un repaso simplemente de los ministros que han sido acusados constitucionalmente por el Partido Republicano. La ex ministra Esquiasiches, que hoy día está trabajando en un hospital. Apenas pudo, el gobierno la terminó sacando, dándonos finalmente la razón. Lo mismo pasa con el ministro Ávila, el ministro de Educación. Nosotros lo acusamos, lo defendieron con uñas y dientes, pero finalmente tienen que reconocer que efectivamente la gestión del ex ministro Ávila de Educación fue pésima. También lo sacan. Para que hablar del ministro George Jackson, que hoy día está refugiado en Europa. Y así. Yo creo que las acusaciones del Partido Republicano han servido, uno, para mostrar quiénes votan simplemente por órdenes de partido o por órdenes del gobierno. Segundo, para ver quiénes también analizan a fondo los temas y terminan votando en conciencia como corresponde. Y luego para también evidenciar cuando algún ministro definitivamente lo está haciendo muy mal y termina haciendo un daño para los chilenos y finalmente terminan cedentes. Yo creo que en el caso de la ministra Maya Fernández va a pasar lo mismo. Si es que se rechaza, que lo veo muy difícil, pero si es que se rechaza, el gobierno no va a tener cómo sostener a la ministra Maya Fernández en los próximos meses y va a tener que sacarle igual. Creo yo que en este caso se va a aprobar. La verdad no me imagino cómo justificarían los diputados de centro, sobre todo, porque yo creo que los diputados de centro derecha y de derecha van a votar todos a favor de la acusación. Pero los diputados de centro, la verdad, no veo cómo podrían justificar un voto en contra. Sí, estamos hablando con el diputado José Carlos Mesa, diputado y vicepresidente del Partido Republicano en Duna en Punto. Diputado, quería llevarlo a otro tema porque ayer hubo un acto importante en el Salón de Honor del Congreso en Santiago, de la sede del Congreso en Santiago. Ahí, digamos, ya se había anunciado a José Antonio Kast como el candidato presidencial, pero ayer fue un acto, ¿no?, en compañía de decenas de integrantes del partido. Por supuesto, acá tomó la palabra José Antonio Kast y dijo que Chile necesita un cambio radical. Dijo, necesitamos aplicar una verdadera política de choque que corte de raíz los males que nos aquejan. ¿Cuál es esta política de choque de la cual habla el candidato presidencial del Partido Republicano? Mire, solo brevemente antes de hablar de esa política de choque, que por lo menos nosotros los republicanos la tenemos muy clara, yo quiero invitarla a usted y sobre todo a quienes nos están escuchando hoy día en la mañana a hacer la siguiente reflexión. Hace 10 o 15 años atrás vivíamos en un país con muchos problemas, muchas dificultades, pero en un país en donde la hija de un campesino podía ser la mamá de un ingeniero. Un país donde el hijo de un obrero de construcción podría ser el papá de una doctora. Hoy día esa posibilidad se truncó. Los liceos emblemáticos hoy día están por el suelo y la educación pública en general está por el suelo. Los hijos de los ricos van a seguir siendo ricos, los hijos de los pobres van a seguir siendo pobres. Destruyeron el país que nosotros conocíamos y por lo tanto lo destruyeron no solo a nivel de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de frontera, y por eso es que nosotros creemos que ante esta situación crítica se requieren medidas radicales. Y esas medidas radicales, por ejemplo, son cerrar completamente todos los pasos no habilitados para ingresar a nuestro país y tener una política migratoria dura. ¿Significa esto que ningún extranjero va a poder entrar? Por supuesto que no. Solo van a entrar los que cumplan con la ley, los que tengan sus papeles al día y vengan a aportar a nuestro país. Esto significa, por ejemplo, también en materia penitenciaria, la construcción de más cárceles y empezar a obligar a los presos, por ejemplo, que también reparen el daño que han hecho ellos mismos trabajando. Hoy día, para muchos delincuentes, estar en la cárcel o estar fuera de la cárcel no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Exactamente lo mismo, siguen delinquiendo dentro de las cárceles. Sí, diputado, me perdí en una parte del argumento, a lo mejor usted me puede aclarar, porque usted me decía hace 10, 20 años atrás, una hija de campesino podía ser mamá, por ejemplo, de un ingeniero, que se destruyó el país que se conocía, que aquí, por ejemplo, los liceos emblemáticos han sido dañados, pero también me habló de la migración. No sé si me perdí en el argumento, pero ¿cómo se relaciona quizás esta lectura de falta de movilidad social o de oportunidades en la educación con la migración? Mire, yo le voy a dar un ejemplo súper concreto. El gobierno podría solucionar esto que yo le voy a decir hoy día mismo,
ayer o hace 2 años atrás y nunca lo ha solucionado. Hoy día, la ola migratoria que nos afecta ha terminado afectando a los jardines infantiles. La JUNJI tiene por reglamento del gobierno que dar prioridad a los hijos de inmigrantes ilegales por sobre los chilenos, incluso, por ejemplo, los que son hijos de personas en situación de discapacidad. Hoy día hay una discriminación tremenda en contra de la gente que cumple la ley y termina afectando, por supuesto, sus oportunidades de desarrollo. Todos sabemos, está archicomprobado, que las brechas educacionales se solucionan o se pueden solucionar de mejor manera, mejor dicho, a nivel preescolar. Pero a nivel preescolar el gobierno prefiere privilegiar la inmigración ilegal. Entonces, cuando yo le estoy diciendo justamente que hay brechas sociales que se generan en la educación inicial, generadas en gran medida porque el gobierno tiene una política migratoria bastante deplorable, uno ve cómo afecta a la ciudadanía en el día a día. Y eso le afecta en materia de educación, eso le afecta en materia de salud, y eso le afecta también en materia de seguridad. Ahora, a futuro Por eso, diputado... para nosotros, todas estas políticas se tienen que analizar de manera sistémica, completa. No son medidas aisladas, sino que son parte de un plan bastante bien pensado. Ahora, a futuro diputado, no es peor a futuro no educar a los niños, serán ilegales, pero son niños, no educarlos, no es peor a futuro si son niños que se van a quedar acá, hay que darles educación para que, por supuesto, tengan un futuro y aporten al país. O sea, ¿qué hacemos con esos niños que llegan acá de la mano de sus padres? Aunque sea ilegal, ¿no darles educación? ¿Qué trae eso a futuro al país? Yo no sé de dónde usted saca que yo digo que no tiene que darle educación. Yo no sé en qué parte de lo que yo expliqué sabe eso. Porque usted dice que se los prioriza, entonces no hay que priorizarlos. Sí, pero priorizar a uno por sobre otro no significa que al que usted no prioriza no le da educación. ¿No habría que extender los cupos en educación? Por supuesto, y priorizar a los chilenos y a los inmigrantes legales. Pero no, yo le pido por favor que no concluya cosas que yo no he dicho. Porque al final, fíjese usted como yo estoy perdiendo valiosos segundos de radio, usted sabe mejor que yo lo valioso que son los segundos de la radio, para explicar una cosa que yo no he dicho, para aclarar una cosa que yo no he dicho. Entonces, para que nos podamos entender, y sobre todo la gente que nos está escuchando, tenemos que atendernos a las cosas literales que estamos diciendo. Ahora, haciendo una pregunta respondiendo a la pregunta que usted me hace, lo primero es cortar el flujo de inmigración ilegal. Eso es lo primero, para que no sigan llegando. Porque al final, ¿qué es lo que piensa el inmigrante ilegal? Y los estudios así lo demuestran. Me voy a Chile, total, vivo mejor. Y de hecho, vivo mejor si es que mantengo mi situación de ilegalidad. Muchos de esos inmigrantes ilegales podrían perfectamente haber entrado por pasos legales cumpliendo la ley. Muchos de ellos cumplían con los requisitos probablemente. Pero como nosotros le damos un trato preferente al inmigrante ilegal, ellos prefieren entrar y mantenerse en la situación ilegal. Eso es lo primero, hay que solucionar eso. Esto es como cuando uno veía los dibujos animados cuando era chico, ¿cierto? Y se le estaba hundiendo, se le hacía un hoyito al bote del Pato Donald, y el Pato Donald con un balde sacaba el agua del bote, pero no seguía entrando agua al bote. Tiene que tapar el hoyito del bote primero y después sacar el agua. Entonces lo primero es controlar la frontera. Y luego de eso, hacer cumplir la ley. Hoy día nosotros estamos tramitando en la Cámara de Diputados, de hecho pasó al Senado, una reforma a la ley migratoria en la que cuando se expulsan inmigrantes ilegales, ellos tienen la obligación también de llevarse a sus familias con ellos. Y así va a tener que ser. Y eso significa que cuando salga y quiera entre de manera legal y cumpla la ley. Aquí lamentablemente, el mismo gobierno lo ha dicho, no hay plata para todo. Entonces, cuando no hay plata para todo, ¿por qué privilegiar al que no cumple la ley por sobre el que la cumple? Diputado, también quería preguntarle, en función del tiempo, por Johannes Kaiser, porque acá el Partido Republicano tiene una clara intención de llegar a la primera vuelta, ya está el candidato, va a trabajar a partir de marzo, está José Antonio Kast, pero hay también en la oposición la figura de Johannes Kaiser, que según las encuestas está teniendo alguna presencia. ¿Cómo ven esa aparición en las aspiraciones del Partido Republicano? Como el legítimo ejercicio de la libertad en la política, nosotros que creemos y somos defensores de la libertad, impulsores de la libertad, y creemos que todo quien crea que tiene la capacidad para gobernar el país se presente. Y después será la ciudadanía la que elegirá. Nosotros estamos 100% convencidos de que José Antonio Kast es la persona que reúne las capacidades, la persona que tiene los equipos necesarios, la persona que tiene la experiencia suficiente y que tiene la valentía para sacar adelante en nuestro país, y es lo que nos vamos a concentrar de aquí hasta noviembre. Y 100% llegan a primera vuelta, ninguna posibilidad de primarias con Chile Vamos. 100% primera vuelta, ninguna posibilidad de primaria.
Diputado José Carlos Mesa, diputado y vicepresidente del Partido Republicano, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por su disposición, por hablar con Duna y tendremos otra oportunidad, por supuesto. Por supuesto que sí, nada, que esté muy bien. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Recordemos que vienen nuestros infiltrados. Viene Mariana Marusic, por supuesto, a contarnos respecto de la reforma en el sistema de pensiones, en qué está, y también Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, con quien hablaremos sobre el nuevo orden del Partido Comunista. Así que atención, porque al regreso de la tanda llegan nuestros infiltrados. Vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias. Puedes saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella. En Duna, la actriz británica Audrey Hepburn. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo. ¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaria.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti. Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APB o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto. 7 de la mañana con 41 minutos. Antes de ir con los infiltrados, te preguntamos, ¿revisaste tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en todos los centros médicos. Reserva tu hora en clinicasantamaria.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Ahora sí, saludamos a nuestras infiltradas. Tenemos 2 infiltradas el día de hoy. Mariana Marusic, que trae el tema del momento, la reforma previsional y lo que falta para sacarla adelante. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y también está acá presente en el estudio Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, quien nos va a hablar del nuevo orden en el Partido Comunista. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Muy buenos días. Y, por supuesto, Nicolás Vergara, que está hoy en Duna en Punto presente con los infiltrados. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Ese antiguo programa de Televisión Nacional. ¿Todavía te sigue al aire? Ay, ¿tú trabajas ahí? Sí, pues sí. Ah, sí. De veras, o sea, de veras. Pero claro, marcó más quizás los 90. Yo pensaba que con ese nombre, que seguía existiendo el matinal de TVN, pero pensaba que con ese nombre no. Para que veas tú. Mira, si todavía hoy partimos por la reforma del sistema de pensiones, Mariana, y en qué está, lo que falta. Sí, la verdad es que ayer sesionó la Comisión de Hacienda, al igual que antes de ayer. Ayer ya comenzaron votando algunos artículos del proyecto que no son, la verdad, como los que generan mayor conflicto, sino más bien el alza de la cotización adicional. Eso ya se aprobó y ahora hoy día debería seguir sesionando la Comisión de Hacienda del Senado para ver los puntos que faltan. Recordemos que ayer el gobierno ingresó algunas indicaciones para acogiendo en el fondo los riesgos que había alertado el Consejo Fiscal Autónomo el día anterior, donde ellos habían alertado por 11 riesgos y el ministro de Hacienda acogió varios de ellos en esta iniciativa, introduciendo algunas indicaciones. Probablemente la más importante es que
La gradualidad con la que se sube la cotización adicional va a estar sujeta a la ley de cumplimiento tributario, a que se recaude lo que se había estimado en la ley de cumplimiento tributario, que es uno de, en realidad es el proyecto mediante el cual se va a financiar no solo el alza de la pensión garantizada universal, sino que también los recursos que aporta el Estado a el llamado FAP, este Fondo del Seguro Social. Entonces, esta gradualidad sube de 9 a 11 años, sujeto a que se recaude ahí realmente lo que se estimaba para poder aportar a este proyecto. Ahora hay temas que todavía no se han destrabado. Hay temas que han generado debate en el fondo en la Comisión de Hacienda. Una de las alertas que levantaron los economistas Rodrigo Vergara y Sebastián Claro hace 2 días en la Comisión de Hacienda fue precisamente respecto del tamaño que alcanza este FAP, o sea, la cantidad de recursos que llega a acumular a futuro. Entonces, si bien uno podría pensar que este fondo en realidad uno podría tener más riesgos de que no alcance a tener los recursos suficientes para pagar sus compromisos, en realidad lo que ellos advertían es que según las proyecciones que mostró el Ministerio de Hacienda y la DIPRES, este fondo acumula muchos recursos a futuro que superan el 20% del PIB en algún momento, incluso más, y que la verdad ellos dicen, bueno, si van a sobrar recursos, ¿en qué los vamos a usar? Esto debería tener algún tipo de, por ejemplo, decían ellos, devolución más rápida del préstamo que entregaron los cotizantes con el 1,5%, o ver qué se hace en ese caso. El Consejo Fiscal Autónomo también alertó algo al respecto, y lo que el ministro de Hacienda propuso mediante indicaciones es que el FAP, el Consejo del FAP, ya no solo va a proponer a... FAP es Fondo Autónomo de Protección Previsional. Protección Previsional, sí. Como decía Andrea Larrapeta ayer, este Ministerio de Hacienda es genial para inventar siglas. Bueno, es que como se crea esta nueva institucionalidad, tiene que tener un nombre, pero lo que propuso el Ministerio de Hacienda acá es que este Consejo del FAP, del Fondo del Seguro Social, le proponga al presidente de la República, mediante el Ministerio de Hacienda, porque tiene que hacer estudios actuariales cada cierto tiempo este consejo, y que le proponga mediante esos estudios actuariales que no solo analice, digamos, si es que puede ser deficitario este fondo, de si pueden faltarle recursos, sino también respecto de si pueden llegar a sobrarle recursos a futuro. Entonces proponerle, decirle, oiga, van a sobrar recursos en el futuro para que vean qué van a hacer con ellos. Pero la verdad es que eso por ahora al menos igual hay parlamentarios que han pedido que sea no solo una propuesta, sino que se vea algo que quede estipulado más allá en el proyecto de ley. La verdad es que Hacienda no ha accedido a ello todavía. Lo que sí se está viendo incorporar es un fortalecimiento al Consejo Fiscal Autónomo, que fue una de las cosas que también se ha ido pidiendo, y bueno, que podría haber cambios también en ese sentido. Si no alcanzan a terminar de sesionar hoy en la Comisión de Hacienda, podrían continuar mañana y eventualmente pasado, según dijeron. Eso lo van a ver hoy día, pero se espera que el proyecto se vote la próxima semana en la sala del Senado, a inicios de la próxima semana, entre lunes y martes, y también luego en la Cámara de Diputados, dado que el presidente Gabriel Boric también va a llamar al Congreso a votar a la Cámara de Diputados. Usando una facultad inédita, no se había usado nunca, por lo menos desde el retorno a la democracia, que no se había usado esa causa. Y podrían votar entonces probablemente entre martes y miércoles en la Cámara de Diputados. O sea, reforma tenemos. Todo parece indicar que sí. ¿Pero no será mixta? Hasta ahora el gobierno tiene los votos en la Cámara de Diputados para poder sacar la reforma. Todo puede pasar de aquí a la próxima semana, pero por ahora están alineados. Claro, pero ayer además se pusieron de acuerdo y no hay en la Cámara de Diputados no hay envío a las comisiones. Va directo a la sala, o sea, no pasa por las comisiones, que era lo que habría demorado. Básicamente con la mayoría entre Frente Amplio, PC y básicamente el oficialismo planteó aquello, así que, y de hecho la Comisión de Hacienda es presidida por un comunista. De trabajo por Cuello. Y no van a ir a las comisiones, o sea. Pero por ahora es un fast track total. Precisamente es porque el gobierno sí hasta ahora tiene alineada a sus fuerzas políticas y creen tener los votos para poder aprobar el proyecto. Tendríamos entonces la próxima semana noticias, al fin, humo blanco. La primera semana de febrero.
La primera semana de febrero, ya, ahí falta un poco más. Gloria Faúndez, hablemos del nuevo orden del Partido Comunista. ¿Cómo estás? Nuevamente te saludo. Te saludamos. Buen día. Sí, un nuevo orden es un decir, porque fíjate que ayer conversaba con alguien que sabe harto de estos temas y me señalaba que el porcentaje de renovación de las autoridades comunistas bordea el 5%. Y me hacía comparaciones, por ejemplo, con los partidos comunistas más famosos que tienen, el de China, no tengo idea, que tienen porcentajes de renovación del 20%. Entonces, acá se mueve la mesa, pero no se mueve tanto. Todos sabemos que el Partido Comunista ha estado en un proceso de renovación de autoridades que va a tener su punto culmine este domingo, cuando se elija al presidente y al secretario general y a la comisión política que va a acompañar a aquella mesa. Todo parece indicar que no hay riesgo en la permanencia de Lautaro Carmona en la presidencia del PC y de Bárbara Figueroa en la secretaría general, pero como parte de un acuerdo político mayor. Pero fíjense que probablemente sí va a haber algún tipo de cambio en la comisión política, o al menos la antesala de esta conformación. Ellos son 16 miembros, se eligieron 96 en el comité central, es decir, cada militante comunista tiene derecho a votar por 96 personas para la conformación de este órgano, y ellos se reúnen para convenir la comisión política y el presidente y el secretario general del partido. No ha estado lejos de tensiones la conformación de la comisión política, ya les voy a explicar por qué, pero también yo creo que se pueden sacar otro tipo de lectura a propósito de las conformaciones y de cómo votó la militancia comunista en principios de semana, que fue que el lunes creo que se cerró la votación de su órgano más importante. Ya, como les digo, que no deja de ser nada de menor, porque hubo harto tironeo. ¿Se acuerdan que se hablaba de una antesala al Congreso, que todo este proceso comunista, una antesala bien inédita, en la lógica de que había una suerte de fractura, o podría haberse aventurado una suerte de rebelión entre lo que se denomina la generación de recambio, los sub-50, y los viejos tercios comunistas, que es toda la gente que en el fondo ha gobernado con mano de hierro el PC chileno, desde Gladys Marín hasta Guillermo Tellier y pasando ahora por Lautaro Carmona. Eso es parte de una misma fuerza, digamos, matriz del PC chileno. En la lógica de que han surgido muchas figuras nuevas del PC, algunas muy jóvenes, muy vistosas, para qué hablar de Camila Vallejo, por ejemplo, de Carol Cariola, pero también una generación dormida, que es la más intermedia, donde está Marco Barraza, los senadores Daniel Núñez y Claudia Pascual, por ejemplo, que no han accedido a puestos de liderazgo en las filas comunistas. Todo eso, cuando ya se ingresa al Congreso, la verdad es que decantó de manera bastante tranquila, y finalmente el Lautaro Carmona logra imponer un periodo nuevo a la cabeza del PC. Vamos con el primer clivaje, que es importante, que en esta disputa entre, uno no podría decir jóvenes y viejos, porque los viejos no son tan viejos quizás, y los jóvenes tampoco son tan jóvenes. Esta típica lectura que hay en la juventud de los partidos en general, claro, ¿no? Donde el presidente de la juventud tiene 45. Claro, acá alguien entre 40 y 50, convengamos que ya no es joven. Ya no es joven, ¿no? Ya, técnicamente. Técnicamente. Ahora, los 40 son los nuevos 50, pero no son los nuevos 20. No, pues al revés, los 40 son los nuevos 30. Perdón, los 50 son los nuevos 40, claro. Pero los 40 no son los nuevos 30, digo. Claro, pero la lógica es este tema de que finalmente los partidos, las edades en los partidos son una cosa bastante discutible. Por eso digo, entre viejo y jóvenes, muy la relativa, lógica, para decirlo, claro, muy relativa. Claro. Entonces, en esta lógica, la verdad es que Lautaro Carmona tuvo un fuerte golpe interno. Bien fuerte, al punto que sus tres de sus principales adlátares, que son Guillermo Salinas, que voy a hacer los paréntesis con todo respeto, que es pareja de Bárbara Figueroa, Juan Andrés Lago, un nombre por todos bastante conocido, y Javier Albornoz, paréntesis, pareja de
o esposo creo que, de Claudia Pascual. Sí. Este es como el núcleo duro, más cercano a Lautaro Carmona. Le fue pésimo. No, que de hecho no entraron, ¿no? No, sí entraron. Guillermo Salinas, es decir, no entraron al Comité Central. Guillermo Salinas quedó en el número 96, el último de los elegidos. Pero Carmona 93. Juan Andrés Lago en el 87 y Javier Albornoz en el 93. Entonces ellos están dentro de la nómina más o menos que pueden entrar, pero están en los últimos lugares. Entonces, incluirlos dentro de la comisión política, que es el órgano llamado de concentración, va a ser un tema, está siendo un tema en la discusión del PC por la conformación de ese núcleo. Acá la Bárbara Rivera nos dijo que era de facultad o de la atribución de la directiva saliente determinar. Sí, lo que pasa es que yo también creo que en las lógicas partidarias pesan también las buenas explicaciones. Pues. Entonces, si tú no puedes elegir si tienes que elegir entre 96 a 16, vaya a tener que dar una muy buena explicación de que elija a los últimos de la fila. Muy bueno. Entonces, eso es un tema que está tensionando en este minuto, porque podría ser que Lautaro Carmona tenga que rescindir a alguna de esta gente que quede fuera de la comisión política. Entonces, en este clivaje hay que tomar en cuenta el hecho de que el grupo más interno de Lautaro Carmona y el propio, más que probablemente, sería una sorpresa, ojo que no lo fuera este domingo, nuevo presidente del PC, ha tenido un golpe interno bastante duro en lo que responde a su núcleo más íntimo. Pero hay otro clivaje que a mí me parece que es más llamativo, que ya supera esta lógica de jóvenes y viejos, que es el tema de si eres más o menos oficialista respecto del gobierno. Y ahí sí que se produce un tema que yo creo bastante mayor, donde se toma nota en el gobierno, porque todos aquellos que han sido críticos del gobierno de Gabriel Boric, les fue estupendo en la elección del Comité Central. Carmen Hertz, Boris Barrera, diputado bien duro, el oficialista, ni hablar de Fares Jadwe, que sacó la primera mayoría dentro de la militancia, y que evidentemente el delfín de Daniel Jadwe, que digámoslo, el que lleva el pandero en las críticas al gobierno. Ni hablar de su último episodio, que fue el de la reforma previsional, donde llamó derechamente a sacarla, ¿no? Sí, saquemos esta cuestión porque esto no es representativo de lo que queremos. Ya, sí, este dolor de cabeza permanente que ha tenido Gabriel Boric y que lo tiene un poquito más atenuado porque Jadwe está en la cárcel, no en la cárcel, está en arresto domiciliario. Sí. Está enfrentando un proceso judicial complejo. Lo que, imagínense, eso si no existiera, sería una cosa espantosa, yo creo, para el gobierno. Pues bien, entonces hay todo un tema y toda la gente que ha sido que es parte del gobierno, que hace la síntesis respecto de que si tú eres gobierno, estás para costos, estás evidentemente para impulsar políticas públicas que a ti te interesan, pero estás para pagar los costos también de la gestión. La ministra Vallejo, Carol Cariola, que bajaron significativamente su votación respecto de la vez anterior. Entonces, a mí me parece que es quizá una lectura que pudiera ser más significativa respecto de qué piensa realmente la militancia comunista. Permítame hacer un alcance. En los partidos siempre se señala que las militancias suelen ser más ultronas que sus propias dirigencias. Y eso pasa, me da la impresión, en todos los partidos. Sí. Obvio, porque los dirigentes tienden a hacer síntesis, no respecto de distintas cosas. El tema es que cuando tú tienes una militancia bien encabronada, evidentemente tiende a condicionar a los dirigentes. Este es un año electoral, un año presidencial, y quedó claro que el PC al menos, o la militancia PC, al menos mira con cierta distancia o es muy crítica de su propio gobierno. Y acá puede tener un spin-off, que después lo podemos desarrollar otro día, que puede ser un spin-off, creo yo, respecto de la carrera presidencial. Porque hay un tema evidente respecto de Daniel Jadwe, que si va a ser o no va a ser candidato. Bueno, hay que ver si está en condiciones o no tengo idea, pero si se levanta esta candidatura dentro del PC, que uno pudiera ser, comillas, ¿no?, más antigobiernista, o la ministra Jara,
que es que se dice, Janet Jara pudiera ser la carta que el PC eventualmente presente una primaria oficialista. Y ahí, dentro del PC, también hay choque de dos mundos y van a tener que resolver cuál es el mejor candidato que pueden llevar a esa instancia. Así que me parece entretenido lo que ha pasado el PC y sobre todo decidor de lo que puede venir en los próximos meses, que es el último año del gobierno de Gabriel Boric. Pero hay una realidad, Gloria, que es que en el PC 2 más 2 no siempre son 4. Es que yo creo que en la política en general, yo tengo la impresión que el PC más, digamos, cuando finalmente ocurre que el que va a ser el secretario general del partido saca el 80 y tantos lugar, digamos, y eso no tiene ninguna importancia y hay que buscar una buena explicación, pero la facultad de la directiva saliente para colocar la que viene, 2 más 2 suelen ser algo distinto a 4. Bueno, eso explica un poco lo que a veces desde la distancia se entiende como esta disciplina, ¿no?, del PC que tiende a no controvertir este tipo de decisiones que quizá en otro partido pudieran ser muy controvertidas, pero que también, y signo de los tiempos, ¿no?, se ha ido requebrajando, yo creo, y hemos conocido harta polémica interna que antes no se conocía. Hoy vamos a tener que hacer un PC segunda parte, porque se nos acabó el tiempo. Gloria Faúndez, Mariana Marusic, gracias por estar en Duna en Punto. Recuerden, todos los contenidos los pueden encontrar en duna.cl. Nicolás Vergara continúa en Hablemos en Off. Vienen los titulares y, por supuesto, luego Hablemos en Off en Duna. Que tengan excelente día viernes y fin de semana. Chau, chau. Muy buen día. Muchas gracias, buenos días.